a este nuestro espacio de lectura, donde vamos a continuar leyendo el libro de Mormón, desde donde lo dejamos la última vez, que fue terminando el capítulo 14. Exactamente. Sí, sí. Pero bien, continuemos desde ese punto, supongo. Perfecto. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 15. Y sucedió que se mandó a Alma y a Molec que salieran de aquella ciudad y partieran, y llegaron a la tierra de Sidón. Y he aquí, en ese lugar hallaron a todos los que habían salido de la tierra de Amonía, los cuales habían sido expulsados y apedreados, porque creyeron en la palabra de Alma. Y les relataron todo lo que había sido de sus esposas e hijos, y también concerniente a ellos y el poder que los había librado. Y también Sesrom yacía enfermo en Sidón, con una fiebre ardiente causada por las grandes tribulaciones mentales que sus iniquidades le habían ocasionado, porque creía que Alma y Amulek ya no existían, y que habían sido muertos a causa de la iniquidad de él. Y este gran pecado, con sus muchos otros pecados, tanto le atormentaban su mente, que se agravó y no hallaba alivio. Por tanto, empezó a consumirlo una fiebre abrasadora. Mas cuando oyó que Alma y Amulek se hallaban en la tierra de Sidón, su corazón empezó a animarse, e inmediatamente les envió un mensaje rogando que fuesen a verlo. Y sucedió que ellos fueron inmediatamente en atención al mensaje que les había enviado, y entraron en la casa de Sesrom, y lo hallaron en cama, enfermo y muy grave de una fiebre ardiente, y también su mente estaba sumamente afligida por causa de sus iniquidades. Y al verlos les extendió la mano y les suplicó que los sanaran. Y aconteció que Alma le dijo, tomándolo de la mano: ¿crees en el poder de Cristo para salvar? Y él respondió y dijo: sí, creo todas las palabras que has enseñado. Y dijo Alma: si crees en la redención de Cristo, tú puedes ser sanado. Y él dijo: sí, yo creo según tus palabras. Entonces Alma clamó al Señor diciendo: oh Señor, Dios nuestro, ten misericordia de este hombre y sánalo según su fe que está en Cristo. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, Sesrom de un salto se puso de pie y empezó a andar. Y esto causó un gran asombro entre todo el pueblo, y la noticia de ello se extendió por toda la tierra de Sidón. Y Alma bautizó a Sesrom en el Señor, y desde entonces empezó Sesrom a predicar al pueblo. Y Alma estableció una iglesia en la tierra de Sidón, y consagró sacerdotes y maestros en la tierra para que bautizaran en el Señor a todos los que desearan bautizarse. Y aconteció que hubo muchos, porque llegaron en grupos de toda la comarca alrededor de Sidón, y fueron bautizados.
los habitantes que se hallaban en la tierra de Amonía continuaron siendo una gente de corazón empedernido y dura cerviz, y no se arrepintieron de sus pecados, pues atribuían al diablo todo el poder de Alma y Amolec, porque eran de la fe de Neor, y no creían en el arrepentimiento de sus pecados. Y sucedió que Alma y Amolec había abandonado todo su oro y su plata y sus objetos preciosos que se hallaban en la tierra de Amonía por la palabra de Dios, y había sido rechazado por lo que antes eran sus amigos y también por su padre y sus parientes. Por tanto, después de que Alma hubo establecido la iglesia en Sidón, viendo un gran cambio, sí, viendo que el pueblo había refrenado el orgullo de sus corazones y que había empezado a humillarse ante Dios y a reunirse en sus santuarios para adorar a Dios ante el altar, velando y orando sin cesar, que fuesen librados de Satanás y de la muerte y de la destrucción. Pues como dije, habiendo visto Alma todas estas cosas, tomó consigo a Amolec y se dirigió a la tierra de Saraemla y lo llevó a su propia casa y lo atendió en sus tribulaciones y lo fortaleció en el Señor. Y así terminó el año 10º del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Capítulo 16. Y sucedió que en el año 11º del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, el día 5 del segundo mes, habiendo existido mucha paz en la tierra de Saraemla, pues no había habido guerras ni contenciones por determinado número de años, aún hasta el quinto día del segundo mes del año 11º, resonó por todo el país el grito de guerra, porque aquí los ejércitos de los lamanitas habían pasado las fronteras del país por el lado del desierto, sí, hasta la ciudad de Amonía, y empezaron a matar a la gente y a destruir la ciudad. Y aconteció que antes que los nefitas pudieran levantar un ejército suficiente para rechazarlos del país, ya habían destruido a la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, como también a algunos en las fronteras de la tierra de Noé, y a otros se los llevaron cautivos al desierto. Y sucedió que los nefitas deseaban rescatar a los que habían sido llevados cautivos al desierto. Por tanto, aquel que había sido nombrado capitán en jefe de los ejércitos de los nefitas, y se llamaba Zoram, y tenía 2 hijos, Lei y Aja, sabiendo él y sus 2 hijos que Alma era el sumo sacerdote de la iglesia, y habiendo oído que tenía el espíritu de profecía, se dirigieron a él y desearon saber de él a dónde quería el Señor que fueran en el desierto en busca de sus hermanos, que los lamanitas se habían llevado cautivos. Y ocurrió que Alma preguntó al Señor concerniente al asunto, y Alma volvió y les dijo: He aquí, los lamanitas cruzarán el río Sidón en la tierra desierta del sur, bien lejos, más allá de las fronteras de la tierra de Manti, y he aquí, allí los encontraréis al este del río Sidón, y allí el Señor os entregará a vuestros hermanos que los lamanitas han llevado cautivos. Y sucedió que Zoram y sus hijos cruzaron el río Sidón con sus ejércitos y marcharon más allá de las fronteras de Manti en la tierra desierta del sur que quedaba al este del río Sidón. Y embistieron a los ejércitos de los lamanitas, y los lamanitas fueron esparcidos y echados al desierto, y rescataron a sus hermanos que los lamanitas se habían llevado, y no se había perdido ni uno solo de los cautivos, y sus hermanos los llevaron para que poseyeran sus propias tierras. Y así terminó el año 11º de los jueces, y los lamanitas habían sido echados del país, y el pueblo de Amonía había sido destruido, sí, toda alma viviente de los
sido destruida, y también su gran ciudad, la cual decían que Dios no podría destruir a causa de su grandeza. Mas he aquí que en un solo día quedó desolada, y los perros y las bestias feroces del desierto destrozaron los cadáveres. Sin embargo, después de muchos días se amontonaron sus cadáveres sobre la faz de la tierra y los cubrieron superficialmente, y tan grande era la hediondez que por muchos años la gente no fue a tomar posesión de la tierra de Amonía, y la llamaron la desolación de los Neores, porque eran de la fe de Neor los que perecieron, y sus tierras quedaron desoladas. Y los lamanitas no volvieron a la guerra contra los nefitas hasta el año 14 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y así, durante 3 años, el pueblo de Nefi gozó de continua paz en toda la tierra, y Alma y Amolec salieron a predicar el arrepentimiento al pueblo en sus templos y en sus santuarios, y también en sus sinagogas, las cuales se habían construido a la manera de los judíos, y comunicaban la palabra de Dios sin cesar a cuantos querían oírlos, y no hacían acepción de personas. Y así salieron Alma, Amolec y también muchos otros que habían sido elegidos para la obra a predicar la palabra en todo el país, y se generalizó el establecimiento de la iglesia por toda la comarca, en toda la región circunvecina, entre todo el pueblo de los nefitas, y no había desigualdad entre ellos. Y el Señor derramó su espíritu sobre toda la faz de la tierra, a fin de preparar la mente de los hijos de los hombres, o sea, preparar sus corazones para recibir la palabra que se enseñaría entre ellos en el día de su venida, a fin de que no se endurecieran contra la palabra, para que no fuesen incrédulos y procediesen a la destrucción, sino que recibieran la palabra con gozo, y que, como rama, fuesen injertados en la verdadera vid, para que entraran en el reposo del Señor su Dios. Y los sacerdotes que salieron entre la gente predicaron contra toda mentira y engaños y envidias y contiendas y malicia y vituperios, y el hurto, el robo, el pillaje, el asesinato, la comisión de adulterio y todo género de lujuria, proclamando que tales cosas no debían existir, declarando las cosas que pronto habían de acontecer, sí, proclamando la venida del Hijo de Dios, sus padecimientos y muerte, y también la resurrección de los muertos. Y muchos del pueblo preguntaron acerca del lugar donde el Hijo de Dios había de venir, y se les enseñó que se aparecería a ellos después de su resurrección. Y el pueblo oyó esto con gran gozo y alegría. Y después que la iglesia quedó establecida por toda la tierra, habiéndose logrado la victoria sobre el diablo, y predicándose la palabra de Dios en su pureza en toda la tierra, y derramando el Señor sus bendiciones sobre la gente, así terminó el año 14 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Perfecto, gente. Hasta acá llegamos, hasta el capítulo 17, y ahí mismo lo vamos a dejar por el día de hoy. Ya continuaremos con lo que sigue la próxima vez. Y nada, como siempre, espero que hayan disfrutado, que se hayan relajado. No se olviden de apoyar el canal, comentar, suscribirse, darle me gusta. Y sin más que decir,